Estimadas oyentes, tengan un buen día. Llegamos a nuestro quinto día, el último de la semana, y terminamos hablando de la vida de Ruth, una mujer extranjera que decidió seguir al Dios de Israel. Su historia es un testimonio de cómo la providencia divina se manifiesta en lo cotidiano, cómo la protección de Dios cubre a quienes confían en Él y cómo la fe nos permite tener destellos de comprensión en medio de la incertidumbre. Como vimos ayer, Ruth llegó a Belén como viuda y extranjera, sin recursos ni seguridad, pues su esposo había muerto. Sin embargo, la providencia de Dios la guió hasta los campos de Booz, un hombre justo y pariente cercano de Noemí, su suegra. Allí encontró provisión en forma de alimento y protección. Lo que parecía casualidad que Ruth llegara precisamente al campo de Booz, en realidad era la mano de Dios dirigiendo sus pasos. Y es que nada ocurre en la vida de los hijos de Dios y las hijas de Dios que sea casualidad o coincidencia. Todo se debe solamente a la inmensa soberanía de Dios Todopoderoso, que cuida de sus hijos y dirige sus pasos, algunas veces de forma obvia y otras pues de manera que no lo entendemos. En la nueva patria de Ruth, la nuera de Noemí, se aventuró a recoger espigas en el campo. Salió sin guía, sin acompañante, salió sola, excepto por supuesto por nuestro Dios, que dirigió sus pasos a un campo en particular, cuyo dueño era un pariente que más adelante se convertiría en su esposo. En Ruth 2:12, Booz le dijo: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta imagen poderosa de Ruth, una extranjera, nos muestra que ella encontró protección bajo las alas del Dios verdadero. Y es que la expresión bajo las alas nos recuerda el cuidado tierno y seguro de Dios, como el de una madre ave que cubre a sus hijitos bajo sus alas. Ruth no solo recibió alimento y seguridad, sino que fue acogida en el pueblo de Dios y protegida por su gracia. Bajo esas alas, Ruth encontró identidad, propósito y esperanza. Ella no entendía todo lo que estaba ocurriendo probablemente. Ella solo sabía que había decidido seguir a Noemí y al Dios de Israel, a su Dios. Sin embargo, en medio de su obediencia y fe, tuvo una chispa de comprensión. Dios estaba obrando en su vida. Cada paso, cada encuentro, cada circunstancia era parte del plan mayor. Esto nos recuerda que aunque no siempre vemos el cuadro completo, Dios nos permite vislumbrar momentos de claridad que fortalecen nuestra fe. Ruth comprendió que su decisión de confiar en Dios la había colocado en el centro de su propósito eterno. Su vida nos recuerda que nada ocurre por casualidad. Cuando Ruth decidió salir a espigar, no sabía qué campo llegaría, pero la providencia divina la condujo exactamente al terreno de Booz, el hombre que sería clave en su futuro. Lo que parecía un simple acto cotidiano estaba lleno de un propósito. Así también nuestros pasos son guiados por Dios, incluso cuando no lo entendemos. Él abre y cierra puertas, acomoda circunstancias y nos coloca en el lugar preciso para cumplir su plan. Así que no nos desesperemos. Yo sé que muchas veces quisiéramos ver resultados o peticiones respondidas ahorita ya, pero Dios nos manda a ser pacientes y a confiar en Él, a esperar en Él. Ruth y Noemí regresaron a Belén sin nada, pero Dios no las dejó desamparadas. La provisión llegó en forma de espigas recogidas, de la bondad de Booz y finalmente de un hogar restaurado. Y es que la provisión de Dios no siempre se manifiesta en abundancia inmediata, sino en lo suficiente para sostenernos y mostrarnos que Él cuida de nosotros. Ruth nos enseña que si permanecemos fieles, veremos cómo el Señor provee lo que necesitamos en el momento justo, en el momento oportuno. Booz reconoció la fe de Ruth y le dijo que había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Como ya vimos que Ruth no entendía todo lo que estaba ocurriendo, pero dada la fe que ella tenía, les permitió ver todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Hermana, yo sé que muchas veces atravesamos momentos así difíciles de incertidumbre, así como Ruth.
No sabemos qué va a suceder el día de mañana. Hay cosas que no las entendemos. Hay situaciones que no entendemos por qué nos pasa. Pero como hemos venido insistiendo, pues a lo largo de estas historias, con los ejemplos de estas mujeres, que nuestra actitud debe ser la de esperar en Dios, en sus propósitos, de confiar en Él. La historia de Ruth nos recuerda que podemos confiar en 4 verdades. 1, la provisión de Dios que guía nuestros pasos. La provisión de Dios llega en el momento oportuno. La protección de Dios cubre a quienes se refugian en Él. Y que la fe nos permite ver destellos de su propósito. Cuando decidimos confiar en el Señor, Él puede transformar nuestras circunstancias y convertir nuestra historia en un testimonio de fidelidad. El relato de Ruth es una poderosa muestra de cómo Dios obra en la vida de quienes confían en Él. Lo que comenzó como una historia de pérdida y pobreza terminó siendo una historia de restauración y propósito. Ruth llegó como extranjera y viuda, pero terminó formando parte de la genealogía del rey David y generaciones después del mismo Jesucristo. Esto nos recuerda que Dios puede tomar nuestras decisiones de fe y convertirlas en parte de su plan eterno. Por eso podemos confiar en la promesa del Salmo 91:4 que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Que cada una de nosotras, como Ruth, decida refugiarse bajo las alas del Señor, confiando en su providencia, recibiendo su provisión y descansando en su protección. Queridas hermanas, al concluir esta semana de meditaciones, hemos visto cómo Dios obró en mujeres muy diferentes, cada una con una historia única, pero todas marcadas por la fe. Jael nos enseñó valentía y disposición. La hija de Jefté nos mostró obediencia aún en medio del dolor. La esposa de Manoah nos recordó la importancia de confiar en las promesas de Dios. Ruth nos habló de esperanza renovada en medio de la amargura. Noemí nos habló de la esperanza renovada en medio de la amargura, y Ruth nos enseñó el valor de la fidelidad y del refugio bajo las alas del Señor. Cada una de ellas nos recuerda que Dios dirige nuestros pasos, provee en el momento justo, protege a quienes se refugian en Él y nos da destellos de comprensión para continuar caminando en la fe. Que estas enseñanzas nos inspiren a vivir con confianza y obediencia, sabiendo que Dios puede usar nuestras vidas para bendecir a las generaciones que vendrán. Hermanas, ha sido un gusto para mí compartir de la vida de estas 5 mujeres y espero pues que también haya sido de bendición para cada una de ustedes. Nos escuchamos pronto y deseo que pasen un bendecido, feliz fin de semana.